ocasión ¿no? de conocernos, pues es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también realizó el programa de doctorado Biodiversidad y Conservación Natural. Y, asimismo, también licenciada en Ciencias Ambientales por la UPV, donde cursó el máster de Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas. Además, se ha especializado en teledetección y sistemas de información geográfica. Actualmente es investigadora del Grupo de Evaluación del Capital Natural del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV, cuya principal línea de investigación es la evaluación del capital natural y su integración en la planificación territorial, funciones y servicios de los ecosistemas. Por último, es autora y coautora de varias publicaciones científicas y divulgativas relacionadas con los servicios de los ecosistemas y la infraestructura verde. Y la presentación que va a compartir con nosotras y nosotros hoy versa sobre parques en las ciudades, refugios de biodiversidad para la salud y el bienestar. Es que ricasco, Beatriz. Suri, vale. Adelante. Tengo una voz bastante potente, yo creo que no voy a necesitar micro. Bueno, ¿Me oís bien por ahí? Vale, perfecto. Porque así no tengo que estar, prefiero tener la presentación y así poder moverme por ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarnos al equipo de la cátedra. Yo represento un equipo de investigadoras, ¿vale? Vengo en nombre de todo el equipo y bueno, y daros las gracias por la invitación, eso es lo primero. Vale, pues bueno, ya que hoy hemos hablado ya de parques y casualidad que se han trabajado ya estos temas, veo que en algunos centros educativos, pues vamos a hablar un poquito de biodiversidad, que es lo que, bueno, vamos a ver qué es esto de la biodiversidad. ¿Por qué la biodiversidad genera salud y bienestar? O sea, ¿por qué hemos relacionado biodiversidad con salud y bienestar? ¿Vale? Pues porque es la responsable de que los ecosistemas, de que la naturaleza funcione, ¿vale? Gracias a la diversidad, estos ecosistemas pueden generar múltiples servicios o beneficios, ¿vale? Para que nuestra salud y la del resto de los seres vivos pues se desarrolle favorablemente, ¿vale? Pero la biodiversidad y los servicios, ¿cómo están relacionados? Entonces, bueno, me he permitido recordar un poquito, porque nunca sé muy bien el público al que va dirigido la charla, qué es esto de la biodiversidad y qué es un ecosistema, ¿no? Pues la biodiversidad es un conjunto que incluye tanto todas las especies como los ecosistemas de los que forman parte esas especies, como los genes que definen cada una de las especies y los individuos dentro de cada una de esas especies, ¿vale? Pues todo eso, si lo reunimos y lo metemos en el mismo saco, por decirlo de alguna forma, es la biodiversidad. Mientras que el ecosistema, ¿no? Sería el conjunto de los seres vivos que están ocupando un lugar, ¿vale? Que sería el hábitat, y cómo se relacionan esos seres vivos entre sí, ¿vale? Y con el lugar que habitan, ¿vale? Pues todo eso también, si lo reunimos todo, hablaríamos de un ecosistema, ¿vale? Entonces, todas las especies que están habitando ese determinado lugar tienen una función y es muy importante para que ese funcionamiento del ecosistema pues se realice, ¿vale? Por ejemplo, ya que hablamos de funciones y, bueno, y veo que aquí hay gente que está en centros educativos y demás, la fotosíntesis. Yo creo que es una función que a todos nos suena, ¿verdad? Porque la hemos estudiado en la Icastola o lo que sea. ¿Qué es la fotosíntesis? Pues esos ecosistemas tienen la capacidad de secuestrar carbono de la atmósfera en forma de CO2, ¿vale? Y devuelven oxígeno. Bueno, eso es una función ecosistémica, ¿vale? Es el trabajo que están haciendo los ecosistemas. El beneficio nuestro, ¿o qué beneficio recibimos nosotros a cambio, por decirlo de alguna forma? Se están reduciendo de esa forma las concentraciones de CO2 de la atmósfera, ¿vale? Entonces, por una parte, tenemos que tener claro que los ecosistemas funcionan, trabajan, hacen su trabajo ahí gratuitamente, por decirlo de alguna forma, y nosotros indirectamente nos beneficiamos, ¿vale? Vale, y esto es el concepto de servicios de los ecosistemas, el marco conceptual de servicios, ¿vale? Serían los beneficios que las personas obtenemos, ¿vale? De cómo esos beneficios que puede que la gente los percibe porque sean directos o que no se perciben, pero que están ahí. Una forma más sencilla de explicar qué son los servicios serían esas contribuciones directas o indirectas que la naturaleza nos presta a las personas, generándonos bienestar y salud, que es el título de la charla. Bien, pues hay tres grandes grupos de servicios. Servicios de abastecimiento, que son esas contribuciones directas que podemos ver, ¿vale? Incluso podemos comprar en algún caso, que son los servicios, por ejemplo, como los alimentos, las materias primas, el agua.
Luego están los servicios de regulación, que son indirectos, digamos que se obtienen como resultado del funcionamiento de los ecosistemas. Estos son, bueno, pues no se ven tan fácilmente, no somos tan conscientes, pero están ahí, como pueden ser, pues, los ecosistemas retienen contaminantes, los ecosistemas favorecen la polinización y la fructificación, la regulación del clima, el control de plagas y enfermedades, son algunos ejemplos, ¿vale? Hay muchos más, pero bueno. Y los servicios culturales, que son esas contribuciones intangibles que no se pueden medir de una forma directa, que se obtienen a través de nuestra experiencia, de nuestro contacto con la naturaleza. Por ejemplo, el disfrute estético del paisaje, o sea, la inspiración que ese paisaje nos puede dar, pues, a los artistas o a los escritores, el conocimiento que se genera en contacto con la naturaleza, como conocimiento científico, educación ambiental y, por supuesto, el ocio, el recreo, la diversión también, que utilizamos las zonas verdes y los parques, pues, para el recreo, ¿no? Bien. Esto tiene una explicación, es decir, ¿por qué los servicios de los ecosistemas empiezan a ser importantes? Bueno, pues porque la Unión Europea nos está diciendo que son muy importantes y que hay que estudiarlos, ¿vale? Hace ya unos años que la Unión Europea empezó a hablar de servicios de los ecosistemas e infraestructura verde, que están íntimamente relacionados y luego veremos la relación. Y a mí me gusta mantener esta imagen porque, bueno, cuando empezó la Unión Europea a hablar de esto, bueno, pues lo trataba conjuntamente, servicios de los ecosistemas e infraestructura verde. Luego esto ha ido cogiendo como más interés por la parte científica y la parte política también, y se ha separado. Y parece que al separarse como que se ha desvinculado, ¿no? Pero tenemos que tener claros que la infraestructura verde, que es un concepto que ya se empieza a trabajar, bueno, pues en las políticas locales o territoriales, tienen que estar vinculada a los servicios de los ecosistemas sí o sí, ¿vale? Bueno, esta es la definición que nos ofrece Europa oficial de lo que sería una infraestructura verde, que es esa red estratégicamente diseñada y planificada que tiene un montón de zonas naturales y no tan naturales, zonas seminaturales, con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para generar una amplia gama de servicios de los ecosistemas, proteger la biodiversidad, ¿vale? Porque sin biodiversidad nunca tendremos servicios de los ecosistemas, porque esos ecosistemas dejarían de funcionar, ¿vale? Y tanto en las zonas rurales naturales, entre comillas, lo de rural, bueno, no me gusta mucho, pero es la definición tal cual lo marca la Comisión, como en las zonas más urbanas, ¿vale? Ahí tenéis la fuente. En resumen, una definición un poco más para andar por casa. Una red de espacios conectados, aquí la parte de conectividad es muy importante, de hecho la define como red, una red tiene que estar conectada, es una malla, ¿vale? Con abundante vegetación y masas de agua que faciliten la conservación de la biodiversidad. Pero importante, conservación de biodiversidad, ¿vale? Y conexión, ¿vale? Estos espacios, además, tienen que estar en un buen estado de conservación para poder realizar esto. Bueno, pues estamos en ciudades, ¿no? Estamos en Bilbao, estamos hablando de parques urbanos. Pues bueno, ¿qué pasa con la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en las ciudades? Bueno, pues ya sabemos estos datos que son muy, bueno, que aparecen en muchos sitios, ¿no? Las ciudades solo ocupamos el 3% de la superficie de todo el planeta, pero en cambio consumimos el 80% de la energía y generamos el 75% de las emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque la población se concentra en las ciudades, ¿no? Se prevé que para el 2030 el 60% de la población resida en ciudades. En Vizcaya, pues casualidad, el 30% de la población residimos en Bilbao. O sea que bueno, pues eso, no sé si por gusto o por obligación o por qué, pero sí, estamos en las ciudades, nos concentramos en las ciudades. Por lo tanto, los espacios naturales, la naturaleza que tenemos en nuestras ciudades, bien dentro de la ciudad o en las periferias, en los entornos periurbanos, son muy importantes, ¿vale? Porque son los que responsables o al menos tienen la capacidad de generar esos servicios, ¿vale? Porque son las ciudades, las personas que vivimos en las ciudades las que estamos demandando esos servicios, esos beneficios de la naturaleza. Bien, bueno, esta es una infografía así como muy amplia, ¿no? Donde se dibuja pues, una ciudad, su entorno y demás, que está extraída de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica, donde bueno, vemos distintos elementos que pueden formar parte de esa red, ¿no? Y entonces, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, pues eso, los parques y las áreas verdes,
el arbolado, las masas de agua, las zonas agrícolas donde se cultiva alimento local y demás, ¿vale? Entonces ese conjunto, ese mosaico dentro del paisaje y, por supuesto, la ciudad, ¿no? Que es donde vivimos las personas. Bien, pues concretamente, ¿qué servicios son los que se pueden generar en las zonas verdes y azules de las ciudades, de las zonas más urbanas? Pues el mantenimiento de hábitat, porque van a ser, digamos, el lugar de refugio de alimento de otras especies, también la reducción de plagas y enfermedades, porque van a permitir que determinadas especies que son controladores naturales de plagas puedan residir en ellas, producción de alimentos, que ahora parece ser, por fin, que la agricultura ecológica y las huertas ecológicas en las ciudades cada vez están cogiendo mayor peso y esto, bueno, pues igual no es mucha cantidad la de alimento que se está generando ahí, pero sí es como un cambio de modelo, ¿no? Retención de contaminantes atmosféricos, atenúan la contaminación acústica, el enfriamiento, bueno, ahora os voy a hablar de cada uno de ellos, ¿vale? Estoy un poco rápido pues para nombrarlos. La regulación de la cantidad y la calidad del agua, el espacio, por supuesto, para el recreo, el ocio y la educación ambiental y, por último, y no es el menos importante, por supuesto, para la salud de las personas. Todos estos, además, es que son salud también, ¿vale? La contaminación es salud, el alimento, pero bueno, incluso ahora se están haciendo líneas de investigación directamente de cómo relacionan la existencia de zonas verdes con parámetros de salud, que es lo que veremos al final. Bien, pues el mantenimiento de hábitat. Hay especies que, bueno, muchas veces por falta de hábitat en otros sitios, porque nos los vamos como consumiendo poco a poco, pues se han adaptado a vivir en las ciudades y a vivir en las periferias de las ciudades. Entonces, bueno, es muy importante el poder mantener pequeñas o grandes zonas verdes para que esas especies encuentren lugares en donde refugiarse, porque si tenemos una masa completamente artificializada, una ciudad continua de cemento, pues esas especies no podrían sobrevivir, ¿no? Bien, por ejemplo, el arbolado urbano es muy importante, arbolado urbano en buen estado de conservación, ¿vale? No sirven pues, los pobres arbolillos que a veces no les dan ni sitio ni espacio para poder crecer, bueno, pues hacen lo que pueden, pero no nos referimos a ese tipo de arbolado, nos referimos a arbolado que pueda crecer y que pueda desarrollarse, ¿vale? Pues ese arbolado es un hábitat idóneo para que muchas especies se desarrollen, ¿vale? Por ejemplo, hay un estudio de cómo la gestión de las zonas verdes influye en que haya mayor o menor presencia, por ejemplo, de aves. Las aves son muy importantes, bueno, por un montón de temas, por el control de insectos, a la hora de dispersar las semillas. Bueno, es que podríamos estar hablando aquí un montón de tiempo, pero bueno, un estudio que se realizó en Dinamarca indica cómo aumentó el 25% de las poblaciones de aves en unas zonas donde las herbáceas, las praderas, las campas que llamamos aquí, las dejaban crecer, ¿vale? Y no se estaban continuamente segando, ¿vale? Entonces, esas prácticas en la gestión de las zonas verdes es muy importante para la conservación de la biodiversidad. Bien, esos parques urbanos tenemos que diseñarlos de tal forma que mantengan o que alberguen un elevado número de especies, que eso está relacionado con su estado de conservación. El estado de conservación de esos parques, pues eso, tenemos que tener, digamos, especial atención en qué especies se están utilizando para construir esos parques, entre comillas, lo de construir. La diversidad de estratos y especies, es decir, no pueden ser, digamos, homogéneos, ¿no? Tenemos que tener distintas alturas, distintas formas de árboles, distintas formas de otro tipo de arbustos o de otro tipo de vegetación y ya lo ideal, bueno, tamaño mínimo 1 hectárea. Bueno, esto, bueno, la bibliografía incluso habla de hasta 2 hectáreas. Yo digo, bueno, pues esto no será en ciudades mediterráneas por lo menos. Pero bueno, yo ya pues, con 1 hectárea ya me daría por contenta. Ya digo, ahora con media hectárea ya sería increíble. Pero bueno, la bibliografía nos dice que es eso, que lo mínimo sería 1 hectárea para que los ecosistemas que están ahí pudiesen hacer cosas, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y, por supuesto, cantidad, más número, eso siempre, que sean zonas accesibles, ¿vale? Y que sean de proximidad, porque a veces podemos tener un entorno periurbano maravilloso, como el que tenemos en el Cinturón Verde de Bilbao, pero si no podemos acceder a él, pues no podríamos disfrutar de los servicios que nos están generando. Y la conectividad, que es que ahora la conectividad lo es todo. Porque si esos espacios si están muy bien conservados pero no están conectados entre ellos, pues acabarían degradándose, ¿vale? O se empeoraría, vamos a decirlo así, se empeoraría su estado de conservación. Entonces ahora hay que trabajar a tope la conectividad.
Bueno, pues cómo conservamos o cómo mantenemos ese buen estado de conservación o qué tenemos que hacer para alcanzar ese buen estado de conservación. Pues la FAO ya en el 2017 nos daba unas pautas para planificar, diseñar y gestionar de una forma sostenible las zonas verdes urbanas y periurbanas, porque entiendo que a veces en la ciudad no hay suficiente espacio, pero sí en las zonas periurbanas, que muchas veces están un poco olvidadas, ¿vale? Pues son espacios de oportunidad para que estos proyectos se puedan llevar a cabo a partir de una estrategia de la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Es decir, si conservas la biodiversidad, contribuyes a que esos ecosistemas estén en buen estado, ¿vale? Y para ello, bueno, pues da una serie de recomendaciones, como conocer qué especies tenemos y en qué cantidad, ¿vale? Porque si no conoces lo que tienes, no sabes si estás bien, mal o regular. Conocer esa variabilidad en la estructura de las copas es muy importante. Ahora os voy a poner una imagen para que veáis, digamos, los dos modelos que tendríamos que ver, a ver cuál sería mejor. Fomentar las zonas acuáticas, las zonas ribereñas, los hábitats de ribera y acuáticos, crear mosaicos de distintos tamaños, manchas en el paisaje, esto es muy importante para aumentar la diversidad, favorecer las especies autóctonas, corredores ecológicos, ¿vale? Esas zonas tienen que estar conectadas mediante corredores ecológicos, aunque para que no suene tan ecológico, corredores verdes, ¿no? Que igual es una forma más coloquial de llamarlos, ¿vale? Por supuesto, nada de química, perdón, le he dado sin querer aquí a esto, ¿vale? Y impulsar las soluciones basadas en la naturaleza, que es ahora, digamos, hacia donde Europa quiere que vayamos, ¿no? Cómo hacer nuestras ciudades más amables, más habitables, pues reverdeciendo, renaturalizando a través de proyectos o de actuaciones que se conocen con el nombre de soluciones basadas en la naturaleza, siempre y cuando estén basadas en la naturaleza de verdad, ¿vale? No vale, esto es una solución basada en la naturaleza, sí, porque lo pone una etiqueta, no. ¿Realmente se ha basado su diseño en el funcionamiento de la naturaleza? Vale, entonces sí. Bien, bueno, no sé si estoy yendo muy rápido, muy despacio, si se entiende. Bien, vale. Vale, pues bueno, esto es a lo que me refiero, de variabilidad de copas, ¿vale? Si yo tengo un estrato único de altura, todos iguales, todos podados a la misma altura, la misma especie, pues no. Esto no favorece la biodiversidad, en cambio esto sí, es decir, no todos los árboles son iguales, distintas especies, distintos tamaños, distintas alturas, distintas estructuras, eso genera diversidad, vale, esa es la idea. Yo creo que las imágenes son, yo creo que muy didácticas, vale. Otro de los servicios es la reducción de plagas y enfermedades, ¿vale? Pues bueno, esto, a ver, estas frases que yo pongo aquí son todos resultados de investigaciones científicas, ¿vale? No es que diga, es que Bea dice que tal, no, o sea, están basados en evidencia científica, ¿vale? Lo que pasa es que no ponemos aquí todas las citas de bibliografía porque sería aburridísimo, pero bueno, está demostrado que una mayor diversidad de especies vegetales aumenta el hábitat de la fauna y mejora la resistencia a las plagas y a las enfermedades, ¿vale? Por lo que os comentaban, permiten que se desarrollen poblaciones de controladores naturales de esas plagas y entonces, bueno, pues se reducen esas poblaciones de plagas, ¿no? Entonces, un elevado número de especies autóctonas de arbolado aumenta la biodiversidad, da más alimento y refugio a esas especies beneficiosas y, por lo tanto, las plagas se reducen y las enfermedades también, asociadas a las plagas también. Bien, producción de alimentos, estamos en Bilbao. Bueno, pues en Bilbao ya hay más de 6.000 metros cuadrados de superficie de huertas municipales, acaban de abrir las de Archanda, entonces, bueno, pues parece que esto es una demanda social y, bueno, por supuesto, agricultura ecológica y además estas huertas son ecosistemas que están generando más servicios, no solamente el de la multifuncionalidad, yo estaba hablando de multifuncionalidad, el de la producción de alimentos, ¿vale? Retención de contaminantes atmosféricos. Bueno, esto no es Bilbao, esto es Madrid, pero la nube de contaminación que tienen, ¿no? Entonces, al final, todos sabemos que la calidad del aire incide en nuestra salud de una forma súper directa y, por lo tanto, todo lo que facilite disminuir la concentración de contaminantes en la atmósfera, pues bienvenido sea. Y la vegetación contribuye a reducir esa concentración de contaminantes, sobre todo de NOx, de dióxidos de nitrógeno y de material particulado. Pero no solamente eso, sino que también reduciendo las emisiones. Es decir, por muchos árboles que pusiésemos en las ciudades, si no evitamos que las fuentes de contaminación, como son el transporte y la energía, pues no se reduzcan, pues... Pero bueno, la vegetación ayuda, pero por supuesto la reducción de emisiones mucho más.
No sé qué estaba hablando. Ah, vale. Y además, el tema este de calidad de aire, no sé si sabéis que se está revisando la directiva de calidad de aire en Europa, y bueno, parece que hay ya un preacuerdo de bajar los límites de esas concentraciones de contaminantes, siguiendo las recomendaciones de la OMS, se van a bajar a la mitad, ¿vale? Pero bueno, primer paso, luego hay que votarlo en el Parlamento, bueno, una serie de procesos de la legislación que irá un poquito lento, pero bueno, hay que mejorar la calidad del aire sin duda, ¿vale? La contaminación acústica también, actúan amortiguando un poco el ruido, ¿vale? De una forma directa porque hacen un efecto barrera, de una forma indirecta porque reducen la velocidad del viento y por lo tanto reducen la propagación del ruido, y también los suelos permeables. Esa vegetación, como vive, necesita un suelo permeable, un suelo natural no asfaltado, pues ese suelo permeable también absorbe ruido, ¿vale? Pero bueno, es importante tener la distancia a la fuente, es decir, la vegetación o esos setos que podemos hacer de barreras acústicas tienen que estar próximos a la fuente de emisión del ruido, porque si te alejas mucho ese muro vegetal o esa barrera acústica no va a hacer casi nada. Bueno, una serie de factores, esto es ya un poco más técnico, la frecuencia, las características y la disposición de la vegetación, o sea, la vegetación, no toda la vegetación sirve para esto, para la reducción del ruido, y sobre todo dónde se coloca, la altura, bueno, una serie de cosas, ¿no? Vale. La duración del sonido, bueno, y sobre todo el clima, la temperatura también influye en la propagación, y el tema del viento que os comentaba antes. Entonces, si la vegetación me está reduciendo la temperatura, también de una forma indirecta atenuaría la contaminación acústica. Y el tipo de suelo, el tema de favorecer suelos no impermeabilizados. Bueno, el enfriamiento, todos sabemos lo que es, bueno, o creo, ¿no? El efecto isla de calor, desde luego salen las noticias, bueno, ya este verano empezaremos ya, ¿no? Otra vez con el tema de la isla de calor. Bueno, pues si sabéis que es que eso, que las ciudades se recalientan, la temperatura del aire es mayor que las de las zonas circundantes, ¿no? Entonces esto es por varios motivos, entre ellos por la emisión de gases de efecto invernadero que se producen dentro de la ciudad, esto aumenta la temperatura, y por la impermeabilización, sobre todo, ¿vale? La NASA, bueno, de hecho ya hace mucho tiempo hizo un estudio que decía que había 2 grados de diferencia, de media, estos siempre son medias, ¿vale? En verano frente a de las ciudades frente a las zonas que lo rodean, ¿vale? Bueno, esto fue una noticia que digo, el año pasado, o sea, en el 2023, el 2022 fue el año más caluroso y que hubo muchas muertes. Pues ahora acaban de salir datos de Copernicus, que es una red de vigilancia de satélites, bueno, de la Unión Europea, bueno, una fuente de datos que nos ha dicho que es el 2023 el año más caluroso, y entonces al final llegará un momento en que en el 2025 diremos, el 2024 fue el más caluroso, y esto va increciendo exponencialmente, y realmente es un problema de salud y un problema ya no solamente para nosotros, sino también para muchas especies que a nada que se suban, bueno, ya estamos en el 1,6 de media, o sea que es una barbaridad, pues bueno, muchas especies van a empezar a pasarlo mal de verdad, ¿no? Nosotros, bueno, pues nos adaptaremos un poco o no, pero como esto sigue creciendo, pues no sabemos dónde va a estar el límite, ¿no? Bien, en relación a la cantidad y la calidad del agua, pues también los ecosistemas influyen, ¿vale? Es decir, las superficies si están selladas no pueden absorber agua, y entonces las escorrentías, que es la cantidad de agua que discurre por la superficie, pues va más rápido, con más cantidad, y genera problemas como las inundaciones, ¿vale? Entonces, bueno, si tú facilitas que ese agua se vaya infiltrando poco a poco en el suelo y que se vaya la vegetación absorbiendo ese agua, pues las escorrentías se reducirán y por lo tanto el riesgo disminuirá, ¿no? Entonces, bueno, datos como que ciudades que tienen más del 70% de la superficie pavimentada, pues pierden más del 50% por escorrentía, mientras que si no están tan pavimentadas, bueno, pues podrían llegar a solamente perder un 10%. Bueno, estos son datos que igual pongo y así no esto. Bueno, estos son distintas formas de cómo la vegetación captura el agua, pues interceptándola en las hojas, evapotranspirando, devolviendo parte a la atmósfera cuando realiza el efecto de la fotorrespiración. Bueno, esto igual es un poco más técnico. Y esta a mí me encanta, o sea, digo, la ponemos en los alumnos y es que esta es como muy sencilla de entender, ¿vale? Es una infografía de la comisión también. Y bueno, aquí son 2 valles, ¿no? Con 2 tipos de gestión distinta en cada una de las cuencas. Entonces, bueno, aquí se ve como para la misma cantidad de lluvia un bosque protector va absorbiendo poco a poco el agua, y entonces las personas pues están felices, no tienen ningún tipo de, bueno, de susto, por decirlo de alguna forma, mientras que en otra zona donde no han sido tan cuidadosos con sus bosques protectores, pues les llega la inundación, ¿no? Vale, bueno, sin más.
Y la conectividad ecológica, bueno, pues resumiendo, porque ya creo que nos quedamos sin tiempo, es importante que que haya una continuidad, ¿vale? Que esas zonas verdes estén conectadas, intentar crear, bueno, pues eso, que se puedan conectar los espacios. ¿Por qué? Porque es muy importante para que se puedan mover las especies, ¿vale? Para que podamos, para que los flujos que están asociados a ese movimiento, a esas funciones ecosistémicas, perdón, como son el agua y los nutrientes, pues se puedan ocurrir, ¿no? Y esto también repercutirá en la conservación de la biodiversidad. No es importante, o sea, hay que incrementar la superficie de las zonas verdes, pero también tienen que estar conectadas, ¿vale? Porque puedes tener parques muy grandes que si están aislados no cumplen este objetivo de la conservación. Algo así, ya si nos piden soñar, ¿verdad? Y nos dejarán construir las ciudades a los ecólogos, pues bueno, si haríamos algo así. Bueno, manchas más o menos grandes en las zonas de fuera, pero bueno, también dentro, ¿vale? Hay un montón de espacios de ocupación abandonados en las ciudades que se podrían, bueno, pues revegetar y demás. ¿Y cómo favorecemos la conectividad en los entornos urbanos? Bueno, pues creando corredores verdes, o sea, corredores verdes, corredores ecológicos, llamarlo como queráis. Al fin y al cabo es dotar de estructuras naturales, de vegetación densa, de calidad, dejar espacio para que los árboles cojan un porte importante, los pavimentos blandos y permeables, eso siempre, y aportando multifuncionalidad, que creo que aún no he hablado nada de la multifuncionalidad. La multifuncionalidad es cuando los ecosistemas generan muchos servicios a la vez, ¿vale? Es decir, no sirve con que un ecosistema genere un solo servicio, ¿vale? Como puede ser, pues yo qué sé, la producción de alimentos, sino que tenemos que intentar que se gestionar ese ecosistema para que sean muchos los servicios, los beneficios que nos dé simultáneamente, que era como estaba en la definición al principio, ¿vale? Que como siempre hablamos de multifuncionalidad, ahora no había hablado nada de multifuncionalidad y estaba un poco en shock. Bueno, ahora viene la salud, es decir, esto también son resultados de, aquí sí que puse las bibliografías porque bueno, así como que tiene más peso, ¿no? Estos son evidencia científica, estudios epidemiológicos donde sí que después de estudiar en distintos países, con muchas muestras de población muy grandes y demás, son muy rigurosos ese tipo de estudios, pues llegan a las conclusiones como estas, ¿no? Que el espacio verde pues está súper demostrado que está asociado a muchos beneficios de la salud. Concretamente, el poder acceder a esas zonas verdes, a esos parques, va a ayudar, y de hecho se ha demostrado que ayuda, perdón, es de verdad, no es condicional, permite reducir la presión arterial y está demostrado, mejora la salud mental y la física, bueno, he puesto aquí los más importantes, pero hay muchísimo más, y mejora los patrones de sueño, ¿vale? Que este arbolado de gran porte, que por favor dejemos espacio para que los árboles puedan coger este gran porte, en la proximidad de los hogares está asociado estadísticamente analizado, ¿vale? Que tiene la gente que vive en estas zonas tiene una mejor salud general y sobre todo menores niveles de obesidad, ¿vale? Que los niños utilizan más los espacios verdes para realizar actividades físicas que otros entornos urbanos, entonces si queremos que nuestros niños y nuestras niñas no estén delante de pantallas, etcétera, etcétera, pues hagamos que tengan estos espacios verdes próximos a sus centros educativos o a sus viviendas, ¿vale? Vivir en barrios con espacios verdes accesibles a pie conlleva una mayor longevidad. Eso quiere decir que esa gente ha podido tener una vida más larga porque podían acceder a pie a esos espacios verdes. Más datos de salud. Bueno, pues caminar a un buen ritmo durante media hora, al menos 5 días a la semana, puede reducir el riesgo de hasta un 30% de ataques al corazón, 40% de diabetes y un 30% la depresión y la demencia. Y ya cierro con esta, que creo que es la última. Desde la pandemia, bueno, todo esto se ha, digamos, pues se ha reflexionado bastante y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, no sé si os sonará ya el concepto de One Health, es decir, de una única salud, ¿vale? Nuestra salud está íntimamente relacionada con la del resto de los seres vivos y de la del ecosistema, la del planeta. Entonces, bueno, pues si hablamos en términos de una única salud, bueno, pues estaremos también beneficiándonos a nosotros, ¿no? Indica que la salud de las personas, dependen de cómo se encuentren esos ecosistemas, si están en un buen estado de conservación, si están degradados, si están contaminados, ¿vale? Y de cómo los seres vivos, los animales, que sobre todo nos alimentamos de ellos,
pues forman parte de ellos. Todo el tema de las zoonosis y las enfermedades, bueno, eso ya daría para otra charla, pero bueno, eso, pues eso. Ecosistemas saludables, o sea, bueno, en buen estado de conservación, perdón, ecosistemas sanos, dicen algunos, aunque no está bien, es por el inglés, ¿vale? Animales también en buen estado, pues entonces nosotros, las personas, también estaremos sanas y tendremos mayor bienestar. Y nada más, despedirme, bueno, contaros que nosotros desde la Cátedra UNESCO también recibimos, bueno, colabora con nosotros el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, apoyando distintos proyectos de investigación, y aquí tenéis el material que generamos, las publicaciones científicas, entregables, divulgaciones, guías, modelos, herramientas, bueno, y nuestra dirección para consultar alguna duda que tengáis. Vale, gracias.